Museo La Venta es un museo al aire libre ubicado en la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, México, que atesora una de las más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la cultura olmeca, descubiertas en la ciudad prehispánica de La Venta. Este sitio fue diseñado, organizado y montado por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. Su inauguración se llevó a cabo el 4 de marzo de 1958 y es el único museo al aire libre en Latinoamérica. El museo cuenta con una extensión de 6.8 hectáreas, en el que se muestra una colección de monumentos arqueológicos entre altares, estelas, cabezas colosales y 33 monolitos que datan de los años 1300 a 200 a.C. y complementan su contenido alrededor de 421 especies de fauna viva, entre mamíferos, aves y reptiles, además de la flora representativa de esta región tropical. No te pierdas esta maravillosa aventura, acompáñame y vive el Edén. Bienvenidos a Vive el Edén por la señal de televisión tabasqueña, su canal consentido. El día de hoy nos encontramos en el Parque Museo La Venta, en la ciudad de Villahermosa, en el municipio del Centro. Acompáñenos con horarios de visita de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El único museo con piezas arqueológicas totalmente al aire libre. Disfrutemos de este mágico recorrido. Bueno, y en estos momentos nos encontramos con la arqueóloga Rebeca Perales, quien nos va a dar pues una introducción conforme a lo que vamos a poder disfrutar en el área precisamente de estos monumentales, piezas arqueológicas del Parque Museo La Venta. Y pues nos gustaría mucho que nos platicara, arqueóloga, de entrada. Gracias por el espacio, gracias por permitirnos, por recibirnos, y pues cuéntenos, de entrada, ¿dónde nos encontramos en estos momentos? Bueno, estamos en la sala de introducción del Parque Museo de La Venta. Y como deben de saber muchos de ustedes, este parque va a cumplir el próximo año, el 4 de marzo del próximo año, cumple 60 años de haber sido abierto al público. Es un espacio en el que el poeta de América, Carlos Pellicer Cámara, coloca más de 30 monumentos arqueológicos de piedra basáltica en su mayoría, con la intención de salvaguardarlos, porque se encontraban en el sitio original donde se asentó esta cultura olmeca, en La Venta, Huimanguillo, Tabasco. Entonces los trae hasta este espacio que está a orillas del magnífico La Laguna de las Ilusiones, y es el recorrido que la gente vamos a hacer ahora. Pero lo que intentamos a través de esta pequeña sala de introducción es que la gente conozca cómo estaba distribuido el asentamiento original, dónde se asentó esta cultura, que es la primera civilización de Mesoamérica, un poco que conozca cómo colocaron todos esos monumentos que vamos a ir viendo por el recorrido, que sepan en qué parte del centro ceremonial fueron encontrados, que conozcan que fue una gran civilización con una gran organización social basada en una cuestión religiosa que les permitió también tener que formó parte de esta organización social, que fueron grandes escultores, magníficas obras escultóricas que ellos hicieron. Y la idea es de esta sala de introducción que se acerquen un poquito al conocimiento de cómo vivieron, cómo era su entorno y su territorio, qué fue lo que aprovecharon de este magnífico territorio para sobrevivir, de dónde se piensa que pudieron haber venido, porque bueno, es un grupo cultural que antes de La Venta estuvieron viviendo en San Lorenzo, en Veracruz. Cuando cae San Lorenzo o se debilita esta primera ciudad, migran mucha de esta población hacia este sitio de La Venta, que también es una isla, al igual que San Lorenzo, modificadas. Entonces la idea de esta sala de introducción es, con la muestra de objetos que tienen que ver con objetos de su uso de vida cotidiana, hachas, cuchillos, vasijas, objetos que tienen que ver con su ornamentación, objetos o piezas que tienen que ver con sus creencias religiosas, ¿no? Que la gente se introduzca un poquito para que cuando ya salga a ver los monumentos tenga una idea de quiénes eran, dónde vivían, qué pensaban, cómo subsistían, de dónde venían y hacia dónde creemos que se movieron. Entonces esta pequeña sala de introducción es eso.
pues continuamos con la arqueóloga Rebeca Perales y en estos momentos estamos llegando a una parte muy importante, muy emblemática, por así decirlo, el corazón de este Parque Museo La Venta. Y pues no podemos dejar de hablar del poeta de América, el señor Carlos Pellicer Cámara, quien fuera el que pues iniciara con el traslado de todas estas piezas, que parte pues aquí al pie de esta hermosísima ceiba. ¿Cómo nos puede contar un poquito la historia? ¿Cómo fue ese proceso en el cual Carlos Pellicer empieza la migración de las piezas arqueológicas acá al Parque Museo La Venta? Bueno, Carlos Pellicer yo creo que empieza a mover las primeras monumentos después de 1947, 48, que él empieza a mover varios monumentos de varias partes del estado de Tabasco. Pero los monumentos del Parque Museo de la Venta debió haber sido alrededor de los años, al inicio de los 50 más o menos, que él empieza a trasladar del asentamiento original que se encuentra en Huimanguillo, que conocemos como La Venta, empieza a trasladar de todos estos monumentos, de tal manera que para el 1958, que se abre el Museo de la Venta, ya están en su mayoría todos los monumentos en este lugar. Y bueno, pues este espacio es un homenaje a él, ¿no? Tenemos un busto hermosísimo al poeta de América, Carlos Pellicer Cámara, como le conocemos los tabasqueños, y queremos que el mundo lo conozca así, y pues bajo una emblemática ceiba, ¿no? Carlos Pellicer se procuró que el espacio donde se colocaran las piezas no hubiera una, hay más de 3 ceibas en este espacio, que es maravilloso, y que bueno, la ceiba es emblemática para los tabasqueños, es un emblema también para las culturas mesoamericanas, sobre todo para la cultura maya, y pues es un monumento a él en este maravilloso espacio del Parque Museo de la Venta. Bueno, pues ¿qué le parece si iniciamos el recorrido ya para conocer y ver y disfrutar de toda esa riqueza cultural, de la cultura olmeca obviamente, y pues la manera en la cual fue distribuido por la creatividad, vaya, del señor Carlos Pellicer Cámara? Bueno, nosotros seguimos, disfruta usted, esto es Vive el Edén a través de la señal de televisión tabasqueña, su canal consentido. Vámonos. Bueno, y continuamos nuestro recorrido por el Parque Museo La Venta y estamos llegando acá a la primer escultura, que es la cual nos recibe en este recorrido pues místico. Aparte, como nos decía la arqueóloga Rebeca, tenemos un clima impresionante, totalmente selvático, el ambiente que se siente aquí pues ya dentro del Parque Museo La Venta. Cuéntenos con respecto a esta pieza. Esta pieza que recibe al visitante, lo conocemos la mayoría de la gente aquí en el Parque Museo de la Venta como el caminante. Si ustedes ven, es una escultura donde se ve un personaje que no precisamente pudiera ser un olmeca. Se trata de una escultura que a lo mejor es de las más tardías entre la cultura olmeca y porta un estandarte o como un banderín. Y posiblemente estemos hablando de los primeros indicios de escritura de la cultura olmeca. Frente al personaje hay 3 elementos, un círculo, un trébol y luego abajo una especie como de ave, como la cabeza de un ave, que posiblemente estén hablando de los primeros indicios de la escritura olmeca. No sabemos qué hablaban, pensamos que hablaban el mijezoque, pero tampoco tenemos una escritura. Atrás de él, si alcanzan a ver, hay una huella de un pie. Por eso es que en la posición que tiene, como de caminar, trae un estandarte, a lo mejor de llevar buenas nuevas hasta otra localidad, a lo mejor era algún personaje olmeca o algún personaje de otra cultura que camina hacia otra localidad, no sabemos exactamente qué, pero sí nos habla de una escultura que es mucho más posterior que las cabezas colosales, ¿no? O sea, más para acá, como nos comentaba. Más para acá, más tempranito. Los olmecas más o menos de la Venta vivieron entre el 1000 antes de Cristo y el 400. Estuvieron hasta el 100 antes de Cristo todavía ahí, antes de Cristo, pero el apogeo principal de la Venta fue entre el 700 y el 400. Entonces, esta pieza posiblemente estamos hablando que se trate del 400 antes de Cristo, ¿no? Es una pieza que es más reciente que las cabezas colosales. Ya comenzaban ellos pues a tratar de plasmar escritura o mensajes, ¿no? En este tipo de... Y lo que vamos a ver es que en las estelas vemos estos mensajes, estas historias de alguna manera. No hay una escritura, pero ya hay un poco de historia en las esculturas, ¿no? Pues sigamos entonces el recorrido.
continuamos con nuestro recorrido y de nueva cuenta nos platicaba usted de manera muy atinada una segunda ceiba en este Parque Museo La Venta y aparte pues al pie de ella otra de las piezas más representativas de este recorrido. Cuéntenos, arqueóloga. Bueno, esta la conocemos como la abuela también. Algunas de las cédulas que platican sobre cada pieza ya tienen su nombre y la gente ya los reconoce así. Este es un personaje que pensamos que es una mujer. De hecho, hay muy pocas representaciones de mujeres en la escultura monumental olmeca. Esta es una de ellas y al final del recorrido vamos a encontrar también la que conocemos como la diosa joven. Pero monumentales son las únicas que tenemos como identificadas. Y es un personaje que está en cuclillas, está arrodillado, tiene una pierna hacia atrás y la otra está sobre su pierna. Y trae entre las manos un pequeño como cajete o algo que va a ofrendar. Entonces nos está hablando precisamente de esta parte de la religiosidad que tenían los olmecas, la ofrenda que daban seguramente a sus deidades, al jaguar, seguramente también a los lagartos o a los cocodrilos, a las aves, ¿no? A la tierra, al agua, ¿no? Los olmecas tenían muchos rituales que estaban en asociación con el agua, a pesar de que ellos vivían rodeados de agua, pues también hacían rituales para solicitar que no fueran inundados tan continuamente como suele suceder en este territorio que es tan bajo. Entonces esa escultura también es muy representativa y emblemática también por el tipo de tocado que tiene, ¿no? Como un penacho, ¿podría ser? Penacho, es como parte de su cabello acomodado de esa manera, ¿no? Entonces le llaman la abuela también un poco porque su rostro no se ve tan juvenil, ¿no? Y bueno, está colocado justamente al pie de una hermosa ceiba para darle también esa majestuosidad a esta pieza emblemática. Pues aproximadamente, ¿cuál será el peso de esta pieza? Me llama mucho la atención. Yo creo que el peso de esta pieza va a andar como alrededor de una tonelada 200 más o menos. Piedra volcánica nos decía compacta, ¿verdad? Es piedra volcánica compacta que trajeron los olmecas de los Tuxtlas. Entre las esculturas que vamos a encontrar hay serpentina, hay piedra volcánica, hay hematita también, pero en la monumental lo que vamos a encontrar es la serpentina y la volcánica, que es muy pesada, ¿no? Pues continuamos entonces con nuestro recorrido. Espero que ustedes estén disfrutando tanto como nosotros el misticismo, toda la riqueza de la cultura olmeca aquí en el Parque Museo La Venta. Continuamos, así es, en este recorrido y llegamos a una de las piezas igual más representativas de este Parque Museo La Venta y nos gustaría mucho que nos contara igual la historia, la descripción, arqueóloga, de ya es como, digamos, como un mural, ¿no? Sí, es lo que les comentaba hace ratito. Los olmecas no tuvieron escritura, no sabemos todavía qué lengua hablaban. Sin embargo, aquí ellos ya empiezan a plasmar parte de su historia, ¿no? Y de su cosmovisión. Esta estela que lo conocemos como la estela del hombre barbado, vemos a dos personajes que seguramente tenían el mismo nivel de importancia como gobernantes posiblemente, porque uno de ellos, el que está del lado derecho, trae un bastón de mando en la mano y los dos portan sendos tocados, ¿no? El de la derecha trae una especie como de tocado que pareciera como la mazorca de maíz, o sea, tiene muchos puntitos y los arqueólogos les han asociado al maíz, que fue una de las plantas principales, quizás no la básica inicialmente, porque quizás lo básico fue la yuca, que es lo que han encontrado para Manatí, para San Lorenzo, pero el maíz también ha sido encontrado en La Venta y pues el maíz prácticamente también ha sido tomado como una deidad para ellos, ¿no? Y el otro personaje también trae un importante tocado que remata mirando hacia el lado izquierdo una especie como de rostro de jaguar. Y lo que nos cuenta esta estela, sin tener escritura, es que hay un encuentro entre dos personajes, posiblemente uno olmeca, que sea el de la derecha, y el de la izquierda, un personaje distinto que trae un barbiquejo, si se dan cuenta, trae como una barba postiza. Su nariz, aunque todo el mundo diría, pues parece una nariz alguileña maya, también fue restaurada, entonces no sabemos exactamente si será su nariz original, tal cual, original. Sin embargo, tienen una posición muy característica también de los mayas, ¿no? Esta posición de los pies están esculpidos de frente,
pero con los pies de lado. Bueno, y parte importante igual en el recorrido nos comentaba la arqueóloga es esta zona en la cual incluso la gente en la visita puede salirse un poco de la vereda de concreto para pues caminar sobre las raíces de los árboles y disfrutar precisamente esto que son ¿qué, arqueóloga? Cuéntenos. Pues les conocemos como columnas basálticas y fueron encontradas en la venta posiblemente como una especie de delimitador para que no toda la población tuviera acceso al área ceremonial o a la parte principal de lo que conocemos del sitio de la venta, que es la maqueta que vimos. Entonces hay una gran serie de estas columnas que fueron encontradas tiradas y que fueron encontradas así como unidas, que nos hablan precisamente que son como delimitadores de espacios, ¿no? No siempre fueron ocupados para delimitar espacios ceremoniales o para impedir que la población, del común de la población entrara al centro ceremonial, sino que también fue encontrada para hacer una tumba. Estas columnas no vienen del Cerro de San Martín Pajapan, de los Tuxtlas, un poquito más lejos todavía. Y pues bueno, esta gran organización social que tuvieron los olmecas, pues movieron estas grandes columnas y tenemos este que conocemos como una tumba. Es piedra basáltica y muy pesadas, pues deben estar pesando cada una alrededor de 1 tonelada. Esta tumba está compuesta como por más de 40 elementos de columnas, y al interior, cuando fue encontrada, estaba al interior de un montículo. Entonces, muy al estilo de lo que hemos encontrado luego en el área maya, de que las tumbas fueron luego cubiertas por estructuras donde hubo templos. Esta, al igual, fue encontrada al interior de un montículo o de un basamento piramidal sobre el cual debió haber existido seguramente un templo. Entonces, al interior encontraron estas piedras calizas y sobre ellas se encontraron 2 bultos mortuorios. Continuando en este recorrido, una de las piezas también más visitadas, fotografiadas, por así decirlo, y más vistosas de la cultura olmeca y de este recorrido en el Parque Museo La Venta, pues es esta cabeza colosal. Arqueóloga, cuéntenos, este es el joven guerrero, ¿verdad? Por lo que podemos ver. A este le conocen como el joven guerrero. Quizás de las 3 cabezas colosales que están en el Parque Museo de la Venta, es la que está un poquito más deteriorada. Se le ven menos firmes sus rasgos físicos. Sin embargo, a través de estas cabezas colosales un poquito podemos hablar sobre el físico de este grupo cultural olmeca. Entonces siempre hablamos que son personajes de nariz muy ancha, de ojos almendrados, también de labios muy muy anchos y medios mofletudos, medios regordetes. Y le dicen el joven guerrero precisamente por el tipo de tocado o casco que trae. Prácticamente vamos a darnos cuenta después, para ver las otras 2 cabezas colosales que se encuentran en el parque, que todas las cabezas colosales, incluso las halladas en Veracruz, portan este tipo de elemento que parece como un casco, como un tocado. Y se han asociado por el tocado a guerreros, se han asociado por este tipo de casco a que pudieron haber sido representaciones de jugadores de pelota. Estamos seguros de que fueron gobernantes, que a lo mejor fueron investidos como jugadores de pelota, porque también el juego de pelota fue una actividad muy importante para todas las culturas mesoamericanas, aunque tengo que aclarar que para los olmecas no se han encontrado elementos de canchas de juego de pelota. Tenemos pelotas, pero no tenemos canchas de juego de pelota, porque seguramente a lo mejor se trataba solamente de marcadores en el piso. Estamos ahora con una de las piezas que marcan un inicio de tipo de escultura de la cultura olmeca, en la cual ya podemos ver las figuras completamente, ya no nada más las cabezas, sino ya figuras de cuerpo completo, y esta muy importante por el rango político y social que tenía, y la conocemos como el gobernante. ¿Qué nos puede platicar de esta arqueóloga? Bueno, es justamente lo que dices, ya no estamos hablando únicamente de cabezas colosales o altares, ¿no? Sino este tipo de escultura que es una escultura exenta, que nos permite ver en volumen
a los gobernantes, que seguramente se trata de gobernantes o se trata de sacerdotes. Este personaje, que además está bellamente tallado, y es donde insistimos, tuvieron un alto grado escultórico este grupo cultural olmeca, porque vemos finamente los rasgos de su rostro, ¿no? Y todo lo que porta como atuendo, que lo hace ver como un gobernante o por lo menos como un sacerdote por todo el tipo de atuendo que trae. Una pieza muy importante del Parque Museo de la Venta, este altar conocido como el altar triunfal, y nos va a explicar en estos momentos la arqueóloga Rebeca Perales, pues toda la connotación que tiene en elementos importantes esta pieza monumental. Cuéntenos, arqueóloga. Bueno, yo creo que de los altares que hay, este es uno de los más hermosos que tenemos en el Parque Museo de la Venta. También es el más monumental, el más grande. Y pues bueno, lo que veníamos contando sobre los altares, se caracterizan por tener esta representación de un personaje, un gobernante, un sacerdote, al centro de esta escultura cuadrangular, que pareciera que está emergiendo como de una cueva, o como si estuviera sentado en el umbral de la cueva, ¿no? Que para ellos es el umbral al inframundo. Es como una manera de representar que tienen el poderío, con el poder de la vida y el poder de la muerte también, ¿no? Para ellos los cerros eran lugares sagrados, donde emanaba la vida, donde se encontraba el mar primordial, la vida primigenia. Vemos una figura bastante impresionante y difícil, vaya, de entender desde esta perspectiva. Bueno, se trata de una ofrenda que conocemos como la ofrenda masiva o mosaicos. Estos fueron encontrados, más bien, fueron hechos no para que los humanos las vieran, fueron hechos para que los vieran los dioses. ¿Por qué? Porque fueron encontrados 4 metros bajo tierra, ¿no? O sea, no fueron hechos para que los vieran los olmecas que vivían en el asentamiento de la Venta en Huimanguillo. Fueron encontrados en la plaza principal, en esta gran ciudad de Olmeca, y fueron enterrados 4 metros abajo. Lo que nos muestra es como el rostro de un jaguar. Mucha gente lo identifica como si fuera el rostro de un jaguar. Los arqueólogos decimos que se trata de un monstruo de la tierra, y se dice siempre, ¿no?, que se trata de una ofrenda al agua, porque está asociado el color verde al agua, ¿no?, y a la fertilidad. Por eso es que había mucho culto al agua, que estaba asociado a la fertilidad. Sin embargo, también creemos que puede haber sido un enterramiento de ofrenda masiva como un culto al territorio que estaban pisando los olmecas. No podemos concluir un recorrido en el Parque Museo de la Venta sin visitar una de las atracciones más importantes en la cabeza colosal principal, por así decirle, y aparte en esta área que recientemente fue restaurada por el gobierno del estado, pues para la comodidad de todos ustedes, y obviamente también por un tema bastante interesante, la cultura del agua, que es algo con lo que los olmecas estaban muy familiarizados, y la manera en la cual el poeta de América, Carlos Pellicer Cámara, quiso que esta cabeza colosal estuviera viendo precisamente a la Laguna de las Ilusiones. Pero cuéntenos la connotación igual, el diseño, la manera en la cual fue plasmada esta cabeza colosal y toda la connotación igual cultural que tiene para el Parque Museo de la Venta. Bueno, pues esta es la cabeza colosal número 1, que la conocemos así. Es la más grande de las 4 cabezas colosales que tenemos, 3 que están aquí en el Parque Museo de la Venta y uno en el Museo Regional de Antropología. Pero esta es la más grande, la que se encuentra en mejor estado de conservación, incluso la que fue labrada de una manera muy exquisita, ¿no? Sí, a ciertas horas del día uno puede ver también el estrabismo en esta escultura, pero vemos de manera muy clara el aspecto físico del que venimos hablando de la cultura olmeca, ¿no? De los hombres de la Venta, ¿no? Sus ojos en forma almendrada, su nariz chata, su boca también muy regordeta, y sus mejillas también. Entonces es la pieza más hermosa del Parque Museo de la Venta. De alguna manera se ha convertido en un emblema para los tabasqueños. Mucha gente de la República Mexicana nos identifica a nosotros por esta enorme cabeza colosal. Pesa 14 toneladas, por si luego el público quiere saber cuánto pesa más o menos una cabeza colosal o una pieza de este tamaño. Pesa 14 toneladas, y al igual que las otras cabezas colosales,
la diferencia su tocado, ¿no? A diferencia de los tocados que vimos anteriormente, uno que tenía que parecer unas garras, parece que tuviera una especie como de pétalo en la orilla del casco, o esta banda que traen. Y les volvemos a comentar, ¿no? Se cree que pudieron haber sido representaciones de gobernantes vestidos como jugadores de pelota, y de ahí enorme casco, o que este casco no se trata efectivamente de un casco, sino nada más de un tocado que representaba a lo mejor su nombre o los emblemas que representaban a estos gobernantes. Bueno, esperamos hayan disfrutado de Vive el Edén desde el Parque Museo La Venta. Le agradecemos de nueva cuenta a la arqueóloga Rebeca Perales por todo este recorrido tan maravilloso. La invitación a la gente a venir. Pues muchas gracias por acompañarnos en este día, en este recorrido. Les invitamos, el Parque Museo de la Venta abre sus puertas para que ustedes vengan a conocerlo, vengan a interpretar, ayúdenos a cuidar, ayúdenos a conocer este patrimonio que nos legó, por un lado, la cultura ancestral olmeca hace ya más de 4,000 años, o más o menos 3,000 años, y lo que nos ha dejado el maestro Carlos Pellicer Cámara, el poeta de América. Entonces los invitamos para que conozcan el Parque Museo de la Venta. Le agradecemos, y usted siga a través de la señal de Televisión Tabasqueña Vive el Edén, Televisión Tabasqueña, su canal consentido.